Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud, que comenzamos con el doctor Javier Besonart, quien se refiere a la incidencia del COVID-19 en adultos mayores y qué cuidados deben tener ante la situación actual. Siempre la prioridad es mantener un envejecimiento saludable, sostener a los adultos mayores de una manera independiente, más en este país, que estamos en el país más envejecido de América Latina. Imagínense que ese porcentaje tan importante de la población hoy es la población más vulnerable, la que tiene que tener mayor cuidado y donde tenemos que acelerar y preocuparnos muchísimo por la prioridad que ellos representan en el estado sanitario. ¿Por qué? Porque estas personas mayores son las que tienen un sistema inmunológico que muchas veces es el más sensible, el que está más frágil, y eso los hace que una pandemia como es el coronavirus tenga una altísima incidencia en el contagio y una alta tasa de complicaciones en esta población mayor de 65 años. Sabemos que un 80% de la población va a estar en contacto, va a tener los gérmenes, pero que por ahí va a pasar de manera asintomática. Un 15% va a presentar síntomas importantes y un 5% van a ser situaciones de insuficiencias respiratorias y complicaciones graves. Es ahí donde tenemos que tener mayor cuidado porque esta población de adultos mayores van a estar en la franja de mayor porcentaje en estas complicaciones graves. Por eso la primer barrera es el aislamiento, el mantenerse aislados en su domicilio, cerca de sus seres queridos, pero a través de las redes sociales, de un teléfono, de un contacto, porque sabemos que la soledad también es uno de los grandes síndromes que preocupan a esta población. La depresión, el aislamiento muchas veces hacen que los adultos mayores se sientan solos verdaderamente y eso agudiza y agrava muchas enfermedades. En esta oportunidad le pedimos que estén cerca de ellos, pero no visitándolos personalmente, sino tratando de estar de manera a través de las redes, de apoyarlos, de ver qué necesitan, un te quiero, una palabra de aliento, una frase que sea emblemática y que sea importante para ellos, para que nuestros abuelos se sientan acompañados, se sientan integrados a la familia y de esa manera obviamente sobrellevar de la mejor manera estos síntomas que indudablemente preocupan mucho. Las redes sociales se encargan de preocuparnos, o sea, se encargan de informarnos, pero muchas veces también de generar muchas paranoias y muchas preocupaciones innecesarias, porque esos miedos después se traducen en frustraciones y en muchas preocupaciones. Nuestros adultos mayores han tenido una historia de vida que han sobrevivido a muchas crisis, han podido lidiar con muchas dificultades. Pero hoy su sistema inmunológico un poco deficiente, quizás que los deja en esta situación un poco desventajosa. Por eso es tan importante poder cuidarlos, estar atentos a sus necesidades de alimentación, de higiene, de cuidados, pero sobre todas las cosas estar pendientes de ellos desde el amor, desde el cariño, para tratar de que no se sientan solos. El lavado de manos, el desinfectar, el que les lleguen todos los útiles necesarios que necesiten, ¿verdad?, para su alimentación, para su higiene, para su vida diaria, es fundamental. Pero tengamos en cuenta que también el cariño y el amor de la familia es esa cuota fundamental para que nuestros adultos mayores no se sientan en soledad, no estén deprimidos, no tengan problemas para dormir y que por ende les genere un montón de preocupaciones más. Por eso es tan importante que sus redes de apoyos, su familia, sus amigos, sus vecinos estén en contacto y podamos entre todos sobrellevar esto de la mejor manera. Yo les mando un abrazo enorme. Como geriatra, lo mejor para las personas mayores, para que vivamos en salud, para que aprendamos a cuidarnos entre todos, porque de esta salimos todos juntos. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. El Casmu no solo está preocupado por la atención de sus pacientes,
sino que además estamos preocupados por la situación social y sanitaria que se vive en el país. Por esa razón nos hemos reunido con el Ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, y le hemos ofrecido nuestro sanatorio número 1, que en este momento se encuentra cerrado, de manera que el Ministerio de Salud Pública lo pueda utilizar para atender todos aquellos pacientes que requieran ser internados, y si la crisis nos desborda, ese sanatorio está a disposición de todos y cada una de las instituciones de salud, de acuerdo al planteo que le hicimos al señor Ministro de Salud Pública. El CASMU, como decimos, es una institución con responsabilidad social y por eso se pone a la vanguardia en la necesidad de atender a todos y cada uno de los uruguayos en esta situación que estamos viviendo. Recibimos a Milagros Peradotto, una guerrera y un ejemplo a seguir que con tan solo 16 años, el 8 de marzo recibió un trasplante de pulmones. Hoy en día está muy bien y tiene estas recomendaciones para todos nosotros. Hola, soy Milagros Peradotto, tengo 16 años y tengo fibrosis quística. Hace 17 días me trasplanté mis 2 pulmones y me encantaría usar este espacio para concientizar a la gente de que no salgan de sus casas si pueden, que se queden, porque la única forma que tenemos de cuidarnos entre todos del coronavirus es quedándonos en nuestras casas. Yo, por ejemplo, soy población de riesgo porque al ser trasplantada soy inmunodeprimida, entonces hay que cuidar a la población de riesgo y la única forma que tenemos es no saliendo de nuestras casas. El encierro del coronavirus, de la cuarentena, me llevó a hacer videos en YouTube. Y ya subí mi primer video que es sobre mi experiencia en el trasplante de pulmón. Así que si quieren pasen por mi canal que es Mili Peradotto y véanlo, comenten y después me cuentan qué piensan. Gracias. El ministro de Salud, doctor Daniel Salinas, exhorta a la población a donar sangre, pero siempre, por supuesto, manteniendo los cuidados contra el COVID-19. Hay gente que está necesitando sangre para operarse de forma urgente, sigue existiendo politraumatizados, siguen existiendo operaciones de coordinación que se complican, y la sangre es un elemento vital que todos los bancos de sangre necesitan. Y exhorto a todos aquellos de la población que quieran hacerlo, que se acerquen a su centro de salud más cercano para hacer lo propio y para tener estas reservas tan importantes que lo son fundamentales, sea en Montevideo, sea en Maldonado, sea en las capitales departamentales, en los distintos bancos de sangre de los prestadores privados o públicos. Lo importante es tener claro que debemos continuar donando sangre, porque si no, también vamos a tener una dificultad en dicho sentido y no queremos que esto ocurra. 3 cosas que debes saber sobre el coronavirus COVID-19. Los síntomas principales son goteo nasal, tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Si los detectás, consulta al médico a domicilio. Si tenés más de 60 años, sos diabético, hipertenso o tenés una cardiopatía, estás en riesgo de enfermarte más gravemente. Extrema las precauciones. Cumplir con las acciones preventivas y no exponer a los demás es la principal forma de cuidarnos entre todos. Más información en plancoronavirus.uy o por el 0800 19 19. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Usted no se vaya de ahí, que enseguida regresamos con más Hablemos de Salud. Hold. No más cloro en su piscina. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. En este segmento el doctor Anthony Trilla responde a consultas sobre el COVID-19 y comienza respondiendo sobre si las personas sin síntomas transmiten el virus y si se hace ejercicio a través del sudor hay contagio.
La respuesta a esto es habitualmente una pequeña proporción del total de personas. La mayoría de las personas transmitimos la infección cuando tenemos síntomas, cuando tenemos fiebre, cuando tenemos tos, pero es cierto que una minoría, que no podemos cifrar, pero que probablemente debe situarse por debajo del 5 o quizás 7%, pueden transmitir la enfermedad antes de empezar los síntomas, especialmente en las últimas 24-48 horas antes de iniciar los síntomas. La tercera pregunta es derivada de esta. ¿El riesgo de contagio es mayor si se tienen síntomas? En principio sí, pero la carga viral que hay justo antes de empezar estos síntomas ya es suficientemente alta como para que pueda contagiarse, como hemos comentado, justo antes de los síntomas. Pero la mayoría es un contagio con síntomas, más síntomas significa habitualmente más carga viral. Esta es una pregunta que, mire que me han hecho preguntas hasta ahora sobre esto, pero esta creo que es la primera vez que me lo hacen, ¿no? Dice, si una persona está haciendo deporte y suda, ¿es más fácil el contagio? La respuesta es no especialmente por el sudor, la respuesta es no. Esto se transmite por la respiración, por hablar, etcétera, etcétera, y por el contacto. Por lo tanto, es cierto que una persona que está haciendo deporte respira más rápidamente y probablemente pues, tiene un ritmo cardíaco también más acelerado, pero el riesgo de contagio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es la mejor manera de eliminar riesgo de contagio? La mejor manera es lavarse las manos antes, durante, después, otra vez después y todas las veces que hagan falta. Y lavárselas con agua y jabón, siguiendo una técnica relativamente sencilla, y especialmente importante es el tiempo de lavado. Todos tenemos tendencia a poner las manos debajo del grifo, echar un poco de jabón, aclararlas y ya está. Hay que estar mínimo 30 segundos frotando bien las manos, frotando los dedos, frotando las palmas, frotando los pulgares, etcétera, etcétera, para poder conseguir un lavado eficaz. Y el agua y el jabón, por diferentes propiedades químicas, son perfectas para poder sacar el virus de nuestras manos y eliminar el riesgo de contagio a partir de las manos. ¿Cuáles son las medidas de prevención que se deben tomar para no contagiar al resto de la familia si soy positivo al COVID-19? Pues hay que tener en la cabeza que la idea es mantener la distancia, este famoso 1,5 metros, 2 metros si quieren, de seguridad, e intentar no compartir en ninguna estancia, dormir en una habitación individual, bien ventilada, si es posible utilizar un baño propio y limpiarlo. Intentar organizarse la vida, que muchas veces no es nada sencillo, como si vivieran en el mismo piso, pero en pisos distintos, de manera que no coincidan en ninguna situación. Oiga, ¿y cómo lo hacemos para comer? Pues ustedes saben más que yo de cómo se organizan las familias. La parte de la familia no contagiada puede comer primero, se retira a la mesa y todos se van a otro sitio a ver la tele, y se avisa a la persona contagiada que salga de su habitación solita, no se mezcla con nadie más, come y ya está. Es decir, hay que evitar el contacto físico. Y sobre cuál es el periodo de incubación del virus, el doctor Trilla nos dice lo siguiente. El periodo de contagio normalmente se calcula a partir del periodo de incubación, y el periodo de incubación actualmente para la mayoría, pero no para todos, en medicina nunca una cosa es blanca o negra, tenemos muchos matices de grises y nos hemos de mover por la mayoría. La mayoría son entre 5 y 7 días. El doble de esto son 14 días, por lo tanto se mantiene esta cifra de 14 días como periodo de incubación. Alguien puede salir de esta cifra y llegar a los 20 o 21 días, por supuesto, pero la mayoría son 14 días. ¿Cuándo hay que llamar a los teléfonos habilitados o ir a un centro de salud en la situación actual? Esta es una pregunta difícil de responder, es decir, hay que buscar un equilibrio. Nadie que tenga síntomas importantes se debe quedar en casa sin una consulta telefónica, y esta consulta telefónica es la que debe derivar al paciente o al presunto paciente y decirle, pues mire, por esto que me explica usted y todos los síntomas, yo le recomiendo que vaya a su centro de atención primaria, o ahora le mando una ambulancia porque esto parece más importante, o quédese usted en casa y haga o siga los consejos que le doy. De manera que quizá lo más importante es la atención telefónica. La atención telefónica hace lo que llamamos en medicina un triage, una selección, y decide cuál es el mejor dispositivo al que derivar al paciente, desde quedarse en su casa hasta mandarlo a urgencias del hospital, y poca cosa más. Lo que no es conveniente, no se lo aconsejo para nada, es que con síntomas leves se desplacen ni al médico de cabecera ni a las urgencias de los hospitales. Ahora
en esta situación, los médicos de cabecera y los hospitales estamos para atender a las personas con síntomas graves, con presunta gravedad o con factores de riesgo que nos obliguen a considerar el ingreso, por ejemplo, en el hospital. ¿Y cuáles son las precauciones para los denominados grupos de riesgo? Las precauciones especiales, yo, si quiero ser, y me gustaría ser muy pragmático, son las mismas que toda la población general, mucho más estrictas y mucho más exageradas. Es decir, las personas de edad avanzada se tienen que mantener lo más aisladas posible. Sí que es verdad que reuniones familiares con personas de edad avanzada o personas de riesgo, todo esto formalmente desaconsejado, ya no podemos técnicamente, pero porque estamos cuarentenados o estamos todos, se nos recomienda quedarnos en casa, pero yo diría que en este grupo de más riesgo, más precauciones, las mismas precauciones, pero más estrictas, más exageradas, si quieren, durante el tiempo que dure esta situación. Hoy por hoy, una persona que le recomiendan es posible que tenga esto, se tiene que ir a casa y se tiene que aislar como si lo tuviera. Recuerden, si intentamos parar esta epidemia, no es tanto ya primero, no es vienen de fuera y nos contagian, nada. Estamos aquí con el virus conviviendo con él, el problema es que no nos contagiemos unos a otros y la manera mejor de no contagiarnos unos a otros es pensar que cada uno de nosotros está ya contagiado, para entendernos, y hacer todos los esfuerzos para no contagiar a los demás. Este es el marco mental para intentar entender por qué tenemos y por qué estamos recomendando hacer todas estas cosas, para reducir los contagios, ¿no? Fundamentalmente. Coronavirus COVID-19. Lavarse las manos con agua y jabón y de mientras cantar una canción. Cuidar a los abuelitos y quedarse en casita. Un beso gigante y un beso enorme. Chao. Hoy vamos a hablar nuevamente de migrañas, ya que ha sido una consulta muy frecuente en nuestra clínica y nos han pedido más información para poder entender por qué se dan estos síntomas. Ya sabemos que la migraña puede tener una causa neurológica y existe un tratamiento específico para ello. Pero en otras ocasiones la migraña no tiene explicación, no tiene una causa orgánica. Y lo que sí se ha notado es que tiene una íntima relación con el tránsito intestinal. Las personas que tienen migrañas, en un 90%, tienen también estreñimiento. A partir de allí, hemos combinado el tratamiento de la hidroterapia de colon con una dieta detox para poder ayudar a estas personas y así lograr la desintoxicación, que es lo que está provocando esas migrañas. Los resultados han sido sorprendentes. Esto lo venimos haciendo desde hace casi 20 años y cada vez más pacientes se acercan por estos síntomas y no pueden creer el cambio de vida que tienen después de realizar la limpieza de colon y hacer el tratamiento. Como siempre, si tiene alguna duda o consulta al respecto, saben que pueden llamarme al teléfono que les va a aparecer en pantalla y con gusto contestaré sus consultas. En instantes regresamos con más Hablemos de Salud. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hold. No más cloro en su piscina. La doctora Virginia Michelis se dirige y aconseja qué se debe hacer a los pacientes enfermos o con problemas cardiovasculares. Para ellos y para su familia, para su entorno y para todos, es imprescindible tratar de extremar los cuidados para evitar los contagios, para evitar contraer la enfermedad. Por otro lado, también es muy importante que estos pacientes estén compensados para evitar internaciones que pueden ser innecesarias o evitables. Por lo tanto, hay dos causas bastante frecuentes de internaciones y descompensaciones.
Una es el abandono de la medicación, por lo que aconsejamos mantener la medicación habitual señalada por su médico tratante. Han circulado en las redes en estos últimos días informaciones sobre que algunos grupos de antihipertensivos podrían ser nocivos en caso de contraer la enfermedad. Esto ha sido categóricamente desmentido por múltiples sociedades científicas, incluso por la Sociedad Uruguaya de Cardiología, y los informes han sido contundentes, por lo menos con la evidencia que se cuenta hasta el momento actual en contra de estas hipótesis. Así que, número 1, mantener la medicación, así evitamos descompensaciones. En segundo término, hay algo que es muy frecuente también, que es las descompensaciones por la ingesta copiosa de alimentos o por la ingesta y las transgresiones dietéticas en cuanto a la sal, al cloruro de sodio. Eso es algo que podemos evitar. Hoy más que nunca seamos prácticos. No nos podemos dar el lujo de una descompensación. No podemos sobrecargar el sistema sanitario y no podemos aumentar los riesgos de tener que ser hospitalizados. Por lo tanto, número 2, no agregar sodio a las comidas hoy más que nunca. Está al alcance de todos. Tenemos que cuidarnos entre todos. El COVID-19 hasta ahora no tiene un tratamiento, una vacuna efectiva, y el único medio, lo único que tenemos al alcance como herramienta es el autoaislamiento y evitar la propagación del virus. Entre todos nos cuidamos. Quédate en casa. Los requerimientos para la fertilización in vitro a través del Fondo Nacional de Recursos es el tema que aborda hoy la doctora Rita Bernocchi. En ese caso es muy importante que la población sepa que el Fondo Nacional de Recursos acepta ingresar pacientes que no hayan cumplido sus 40 años. Si ya han cumplido sus 40 años, no pueden ingresar al plan de fertilización in vitro con apoyo del Fondo Nacional de Recursos. Esto es muy importante porque las parejas, y sobre todo las mujeres, buscan cada vez más tardíamente ese embarazo, y eso hace que se demoren los estudios. Son estudios importantes que son obligatorios dentro de los que solicita el fondo, y a veces llevan tiempo porque en las mutualistas los tiempos de los estudios a veces se hacen un poco largos. Entonces, recuerden que la fertilidad va bajando a lo largo de los años. Es óptima hasta los 30, sigue siendo buena hasta los 35, y en ese caso uno puede esperar un año para iniciar el estudio y el tratamiento. Si tienen entre 35 y 38 años, no es conveniente esperar más de 6 meses, porque eso está apurando nuestros tiempos diagnósticos para poder ayudar mejor a la pareja. Si tienen entre 38 y 40 años, con 3 meses de búsqueda sería conveniente consultar para ver si es que existe algún problema. Tal vez no sean todos los exámenes, pero los exámenes clave se pueden pedir. Arriba de los 40 años, la búsqueda tiene que ser inmediata porque las posibilidades de embarazo van disminuyendo y el riesgo de aborto y de enfermedades genéticas en la descendencia va aumentando. Así que no se olviden buscar su maternidad, de ser posible, antes de los 35 años. Le va a dar una mejor respuesta, mejor cantidad, mejor tasa de embarazo y menos riesgo de pérdida del mismo. Recibimos al presidente de CASMU, al doctor Raúl Rodríguez, quien nos informa sobre el sistema de atención domiciliaria y de telemedicina que acaban de implementar en esta institución para brindar un mejor servicio y atención a toda la población de acuerdo a la situación actual. Quiero transmitirles a todos el respaldo de nuestra institución en esta situación. Quiero que sepan que el CASMU ha desarrollado un sistema de atención domiciliaria en el cual ustedes pueden conectarse a través del WhatsApp por el 092 144 144 o a través del 144 por la línea 3.
Estamos especialmente preparados para atenderlos, ya sea en forma presencial con los médicos que concurrirán a su domicilio y el equipo de salud, así como de manera remota a través de los teléfonos que hemos contratado. 50 teléfonos hemos contratado en Antel para poder conversar con ustedes y poder brindarle el asesoramiento que cada uno de ustedes requiere y merece. Por otro lado, a partir de la semana que viene desarrollaremos un sistema de telemedicina por el cual no solo los pacientes que presentan infección respiratoria, sino todos nuestros pacientes podrán ser atendidos por nuestros médicos y especialistas de manera remota, brindando por lo tanto el CASMU un respaldo total a cada uno de ustedes. Presentó CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. En esta oportunidad queremos hacerle un video de solidaridad, de tomar conciencia y mucha responsabilidad ante la situación que estamos viviendo. Que cada uno aporte su granito de arena para poder juntos salir adelante, que por supuesto que así va a ser. Por favor recuerden todas las medidas de prevención dadas por el Ministerio y también las líneas de consulta, utilizar las líneas de consulta para poder a distancia solucionar cualquier duda que tengan. Por otro lado, también recuerden intentar quedarse en la casa lo más posible. Recuerden que hay trabajadores de la salud, hay personas que brindan servicio y no tienen la opción de quedarse en casa. Los que podemos quedarnos en casa, por favor, antes de salir, pensar si realmente es tan imprescindible que salga o me puedo quedar. Recuerden que tenemos también la posibilidad de hacer llamadas, mandar fotos, hacer videollamadas, que es una excelente herramienta para que a través de la distancia podamos solucionar situaciones. A través de la videollamada hemos solucionado muchas consultas y es importante que ustedes también lo sepan y lo puedan manejar, porque queremos evitar que el paciente vaya al sanatorio, a la clínica, al consultorio, que podamos solucionarlo si es posible a distancia. En caso de no ser posible, bueno, vamos a incrementar las medidas de prevención. Lo importante es saber que siempre cuentan con su profesional de confianza. Bueno, eso es lo que le queríamos transmitir en el día de hoy. Recuerden que así como ustedes cuentan con nosotros, sobre todo nosotros contamos con ustedes para poder cuidarnos juntos. Nos informamos con el doctor Marcelo Ferreira sobre el uso indiscriminado de proerestógenos en los jóvenes. Esta medicación, que está diseñada para pacientes con disfunción sexual eréctil, después de un correcto diagnóstico, ha sido y está siendo utilizada en forma indiscriminada por los jóvenes, ya que, en primer lugar, le genera una sensación de seguridad. Es común durante la juventud y en la etapa de adolescencia que haya inseguridades en cuanto a la respuesta sexual. También hay muchos mitos en cuanto a la respuesta sexual y al desempeño sexual, y esta pastilla como que da esa sensación de superhombre. Pero todo esto está generando unos cambios a nivel funcional del aparato reproductor masculino que no son convenientes en pacientes que no requieren el uso de esta medicación. Por lo tanto, a los jóvenes, recordarles que tienen que adaptarse a los tiempos sexuales que tienen normales y naturales, que no requieren el uso de esta medicación, que esta medicación puede generarle una cierta adicción a la misma y una dependencia de la misma que los puede hacer, en definitiva, perder la espontaneidad y la naturalidad del acto sexual. Por lo tanto, recomendamos que los jóvenes consulten si tienen dudas sobre cuál es el desempeño sexual aceptable o cuál es la respuesta sexual que debe tener un paciente a determinada edad, sáquense las dudas y puedan tener una vida sexual plena sin el uso de drogas que no son necesarias para la edad. Frente a la pandemia de COVID-2019, apelamos de una manera suprema, máxima e importante a la conciencia de la población. Está demostrado que los países que implementaron la cuarentena voluntaria
son los países que han tenido los mejores resultados en cuanto al desarrollo de esta enfermedad, con un menor número de fallecidos, un menor número de contagiados y menor recarga para el sistema sanitario de dichos países. Por lo tanto, apelamos y exhortamos a la población a quedarse en casa. Si tenés la oportunidad, si tu trabajo no es de primera línea como las líneas esenciales, si tú puedes quedarte en casa, quédate en casa. Eso salva vidas. Tu ayuda salva vidas. Y también ten en cuenta, en medio de esta pandemia, que donar sangre también salva vidas. Y es algo de lo cual muchas veces nos olvidamos y no lo tenemos en cuenta. Muchos pacientes, sobre todo los pacientes graves, los pacientes que están en CTI, muchas veces necesitan transfusiones, necesitan sangre. Ten en cuenta, dona sangre. Donar sangre salva vidas. Seamos conscientes. Nuestra conciencia es lo que hará que salgamos adelante de esta pandemia. Hasta pronto. El evitar el contagio, no saturar las emergencias y los centros de salud es un compromiso de todos. Si puede evitarlo, no salga. Quédese en casa, cuídese y ayude a cuidar a quien nos cuida. Nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. Lleva tu marca a otro nivel con la publicidad eficaz que te ofrece el video marketing para redes sociales, televisión y otros medios de difusión. Más info en estudiopanorama.com.